volvemos a encontrar con mucho gusto y mucha alegría para ustedes. El día de hoy continuaremos con el tema anterior que corresponde a la diversidad étnica. Vamos a recordar, ¿no? ¿Qué es la diversidad étnica? Nos dicen que son diversos grupos nativos u originarios. Nativos se refiere a de un lugar y originarios es que son únicos, no hay otros igual, son cada uno auténticos. Nos dicen también que tienen manifestaciones culturales propias, o sea, hace a su idiosincrasia, a sus creencias, a sus dioses, etc. Y lo más importante es que cada uno de estos grupos se diferencia por una lengua nativa o una lengua materna o una lengua propia, ¿no? Los Bora no pueden asimilar en la lengua de los chipivos porque son dos grupos étnicos distintos, ¿no? A pesar de que son grupos nativos, siguen siendo distintos, principalmente en el medio de cómo poder comunicarse. Pero estos grupos, ¿no es cierto?, vienen de épocas antiguas, como dice muy bien acá el texto, antes de la colonia, o sea, ya existían, ya estaban integrados dentro de un territorio, ¿no? No es que aparecieron cuando los españoles llegaron, no. Si bien es cierto, había rivalidades entre ellos, habían diferencias, pero lo más importante es que estos abarcaban un determinado territorio. Ya cuando vienen y se instalan los españoles, ¿no es cierto?, invaden, se expropian de todo, como que quieren hacerlos desaparecer. Pero muchos de ellos se fueron a zonas alejadas y lograron sobrevivir. Pero ¿cómo nos enteramos que estos grupos existen? Gracias a una gran base de datos. Esta gran base de datos nos va a permitir que nosotros tengamos una información. Y estas bases de datos, ¿no es cierto?, van a darse gracias a las instituciones del Estado. Son estas instituciones las que van a poder recabar, ¿no es cierto?, organizar, extraer todo lo que estos grupos nativos tienen. Entonces, hay, digamos, varias entidades que tienen relaciones. El INEI, los directorios de comunidades nativas u originarias, las direcciones regionales agrarias, entre otros, ¿no? Algunas de ellas van a surgir durante el gobierno de Velasco. Recuerden que Velasco Alvarado hizo la reforma agraria aquí en el Perú, o sea, expropió tierras para darles al campesino durante su gobierno. Y eso generó muchos conflictos, pero muchos de estas comunidades nativas o campesinas todavía existen. Ya no trabajan como antes, pero todavía siguen existiendo. ¿Qué es lo que estas organizaciones van a tratar de tener? Uno, brindar información, ¿no? ¿A través de qué dice? A través del sistema de base de datos sobre estos pueblos indígenas y originarios. A ver, tenemos grupos étnicos que están generalmente a lo largo de la selva oriental, pero también tenemos comunidades andinas, ¿no? Por ejemplo, también tenemos a los aymaras, tenemos a grupos austriacos en el Perú, que están establecidos en selva central, ¿no? Tenemos a los grupos afroperuanos, que se encuentran establecidos principalmente en Ica, ¿no? A los asiáticos con sus variantes también tenemos a lo largo de la costa peruana, ¿no? Y hoy en día tenemos que agregar a la comunidad venezolana, ¿no?, que ha venido por problemas propios
y están integrados a nuestra cultura, independientemente de lo que pase con cada uno de ellos, pero han venido, se han instalado, ¿no es cierto? Y tienen que aceptar nuestra forma de ser, pero también nosotros tenemos que aprender a respetar su forma de ser, ¿no? Porque estamos interactuando como cultura. ¿Cómo nos enteramos nosotros? A través del DNI de estas poblaciones, uno a través de los censos, ¿no? Habíamos dicho que en el año 2007 teníamos alrededor de 3.000, la población étnica era más o menos un 11% de la población de la selva. Hoy en día, con todos los problemas que tienen, solamente tenemos cerca de un 3% de esta población. Quiere decir que se ha ido reduciendo esta población. Algunos se encuentran instalados en Lima por cuestiones excepcionales, ¿no? Luego tenemos las comunidades nativas campesinas que han sido supervisadas por COFOPRI. COFOPRI es el organismo que se preocupa por ver los asentamientos de poblaciones vulnerables, pero también de poblaciones nativas y étnicas. Luego tenemos las direcciones regionales agrarias, que son aquellas las que se van a encontrar generalmente en los departamentos o en las regiones departamentales del Perú, ¿no? Su función va a estar, sobre todo, determinar cuántas comunidades agrarias hay. Luego tenemos las comunidades campesinas, que también son sectores de la población que están dedicadas a diversas actividades agrícolas, ganaderas, productivas, ¿no? Entre otras actividades. Y luego tenemos las tierras comunales. Las tierras comunales generalmente son compartidas entre los grupos humanos y de ellos también se asientan o se ubican en determinadas comunidades. Esto es lo que permite conocer al país y es lo que permite que muchos investigadores logren entender la cantidad de grupos étnicos que tenemos, con sus conflictos internos propios, porque hace poco además ha habido han tomado de rehén trabajadores de Petroperú en Loreto, ¿no? Por el derrame del petróleo. Pero a mí es, ¿por qué? ¿Por qué toman de rehenes a los trabajadores? No tiene nada que ver, porque para ellos su tierra, su aire, su suelo, sus árboles son su vida. Es lo que les permite a ellos seguir existiendo. Si algo interrumpe ese modo de vida, es porque están matándolos poco a poco, ¿no? Después de un mes más o menos los soltaron, llegaron a un acuerdo con la empresa, y eso sucede cada cierto tiempo. El problema del derrame de petróleo. Recuerden que en la selva tenemos pozos petroleros. Entonces, al estar en proceso de extracción, ¿no es cierto? O sea, de permitir que el petróleo salga de la tierra, se puedan pasar por pozos, es muy probable que en algunos de estos lugares pueda haber rupturas de las tuberías y eso es lo que va a originar que las aguas se contaminen y el agua para estos pueblos son de mucha importancia. Además, son sus dioses, son sus deidades, no se olviden. Ahora, ¿qué de importante tiene estas instituciones para nosotros? Uno, permite la identificación de los pueblos nativos y originarios y grupos étnicos. Dos, permite que podamos conocer las diversas expresiones que estos puedan ser, sus bailes, su religiosidad, su gastronomía, su forma de cómo trabajan la tierra, su forma de convivir el día a día. Y además también permite que entre ellos puedan relacionarse. Como grupos tienen propias necesidades, pero también hay recursos que puede tener un grupo y el otro grupo no. Entonces, esa convivencia, ¿no es cierto? Esa interrelación es lo que va a hacer que estos pueblos sigan expandiéndose y se vayan quedando cada vez en la memoria de la gente a través de sus
actividades y acciones. Ok, chicos, esto ha sido todo por hoy y espero encontrarme con ustedes la próxima semana. Bye bye.